Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMAT de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema uso de las condiciones necesarias y suficientes. Este tema corresponde a la lección 11 triángulos de la unidad número 6, características de los triángulos y cuadriláteros. Pasemos a la clase. Clase 94, uso de las condiciones necesarias y suficientes. El problema de esta clase dice así. Determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Considera los triángulos ABC y A', B' y C'. La condición A nos dice que el ángulo ABC es igual al ángulo A', B', C' igual a 90 grados. Sería el ángulo de 90 grados en ambos triángulos. Y nos dice luego que el ángulo CAB es igual al ángulo C', A', B'. Estos ángulos se refieren a los ángulos del vértice A y del vértice A'. Y finalmente que AC es igual a A'C'. Tenemos que el lado AC es igual al lado A'C'. Y la condición B, que el triángulo ABC es congruente al triángulo A', B' y C'. Pasemos a la solución. Para resolver este problema nos vamos a auxiliar de los esquemas que trabajamos en la clase anterior. El primer esquema nos decía que si se cumple la condición si A entonces B, teníamos que A es suficiente para B y B necesaria para A. Y si se cumple la condición si B entonces A, eso significa que B es suficiente para A y A es necesaria para B. Entonces vamos a analizar estas dos situaciones con el problema que se nos plantea. Tenemos la condición A y la condición B. En la condición A se nos dice que estos triángulos tienen estas características. Son triángulos rectángulos, tienen la hipotenusa de la misma longitud y tienen este ángulo congruente. Cuando estas condiciones se dan en dos triángulos rectángulos, decimos que los triángulos son congruentes. Por lo tanto, las características que se tienen en la condición A son suficientes para decir que los dos triángulos son triángulos congruentes. Entonces se cumple la proposición si A, entonces B. Por lo tanto, también se cumple que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Analicemos si se cumple si B entonces A. Si B entonces A se puede interpretar de esta manera. Si los triángulos son congruentes, si el triángulo ABC con el triángulo A', B' y C' son congruentes, entonces se tienen que cumplir estas características. Que los dos triángulos tienen la hipotenusa de igual medida, tienen este ángulo congruente y tienen un ángulo de 90 grados. Eso se cumple porque los triángulos congruentes tienen los lados de igual longitud y los ángulos de igual medida. Por lo tanto, podemos decir que esta proposición también es verdadera. Y si es verdadera, también tenemos que B es condición suficiente para A y A es condición necesaria para B. Y con estos esquemas podemos responder a lo que se nos pregunta. Determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Ponemos entonces que la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B. ¿Dónde podemos observar esto? Lo podemos observar en el primer diagrama. A es suficiente para B. Y esto dijimos que se cumple porque si en dos triángulos rectángulos se cumple que la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente de igual medida, entonces los triángulos son congruentes. A esto le conocemos como primer criterio de congruencia de triángulos rectángulos. Y también podemos decir que la condición A es necesaria para que se cumpla la condición B. Esto lo podemos observar en el segundo diagrama. La condición A es necesaria para que se cumpla la condición B. Y esto se justifica porque para que dos triángulos sean congruentes es necesario que sus lados y ángulos correspondientes sean congruentes. Entonces, respondiendo a lo que se pide en el problema, determina si la condición A es necesaria o suficiente para B. Ponemos que la condición A es necesaria y suficiente para que se cumpla la condición B. Eso se puede observar en estos dos enunciados. A es suficiente para B y A es necesaria para B. Advierte que nos están preguntando la condición de A respecto a B. No nos preguntan la condición de B respecto a A. Pero eso también se puede obtener de estos dos diagramas. Advierte que B es necesaria para A y B es suficiente para A. Por lo tanto, podríamos decir también que la condición B es necesaria y suficiente para A. Bien, con esto ya finalizamos la solución del problema. Pasemos a la conclusión.
En la conclusión se nos dice lo siguiente: una condición A es necesaria y suficiente para B si A es tanto necesaria como suficiente para B. Observa que la condición A es necesaria y suficiente para B significa que se cumple la proposición si A, entonces B, y la recíproca si B, entonces A. Se nos da esta otra información que no la voy a leer para no confundirnos. Nos vamos a quedar con este segundo párrafo y vamos a analizar esta información, porque esta es la información valiosa que necesitamos para trabajar los problemas. Fíjate en lo siguiente: si se cumple la proposición si A, entonces B, y la proposición si B, entonces A, tenemos que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Y también tenemos que B es suficiente para A y A es necesaria para B. Esto si se cumplen las dos proposiciones. Y a partir de estos dos esquemas se tiene que A es necesaria y suficiente para B. Advierte que A es suficiente para B y A es necesaria para B. Por lo tanto, podemos decir A es necesaria y suficiente para B. Y también podemos decir que B es necesaria y suficiente para A. Tenemos B necesaria para A y aquí tenemos que B es suficiente para A. Fíjate lo fácil que es relacionar A con B a partir de estos diagramas. Pero también podemos tener lo siguiente: si no se cumple si A, entonces B, y B, entonces A. Si no se cumplen las proposiciones, entonces tenemos que la condición A no es suficiente para que se cumpla la condición B y que la condición B no es necesaria para que se cumpla la condición A. Y de igual manera tenemos acá que la condición B no es suficiente para que se cumpla la condición A y que la condición A no es necesaria para que se cumpla la condición B. Entonces, con estos diagramas se tiene que A no es necesaria ni suficiente para B. Observa que A no es necesaria para B y A no es suficiente para B. Y también tenemos que B no es necesaria ni suficiente para A. Aquí tenemos que B no es necesaria para A y B no es suficiente para A. Entonces, si tenemos estos diagramas, podemos obtener la relación entre la condición A y la condición B. Pero se podría dar el caso también de una combinación de estos diagramas. Podríamos tener la condición si A, entonces B, y podríamos tener la condición si B, entonces A, que no se cumple. Y leyendo esos diagramas, podemos relacionar la condición A con la condición B. Veamos cómo se aplican estos diagramas en la solución de problemas. Problema 1. En las siguientes condiciones sobre triángulos, determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. En el literal A tenemos dos condiciones: la condición A que nos dice que el triángulo es isósceles y la condición B que nos dice que el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Vamos a construir un triángulo isósceles que le llamamos condición A y un triángulo que tenga dos ángulos de igual medida. A esa condición le llamamos condición B. Y vamos a hacer el análisis con estos diagramas. Vamos a ver si se cumple si A, entonces B, y si se cumple si B, entonces A. Si A, entonces B se puede redactar de esta manera: si el triángulo es isósceles, entonces tiene dos ángulos de igual medida. Observa que esa proposición se cumple. Si un triángulo es isósceles, tiene dos ángulos de igual medida. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. Entonces, como es verdadera, se cumple también que la condición A es suficiente para la condición B y que la condición B es necesaria para la condición A. Si analizamos esta información en el problema, observa que ser triángulo isósceles es suficiente para tener dos ángulos de igual medida. Y tener dos ángulos de igual medida es una condición necesaria para ser triángulo isósceles. Porque si no se tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo no puede ser isósceles. Esto lo menciono para que observes que la información que ubicamos en el diagrama se cumple. A es suficiente para B y B es necesaria para A. Veamos si se cumple la segunda proposición. Si B, entonces A. Esta segunda proposición se puede redactar de esta manera: si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. Advierte que esta proposición también es verdadera. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, así como tenemos acá, el triángulo es isósceles, porque ya demostramos anteriormente que cuando tenemos un triángulo con dos ángulos de igual medida,
los lados que se oponen a esos ángulos tienen igual longitud, es decir, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, esta proposición también se cumple y se tiene que la condición B es suficiente para que se cumpla la condición A y la condición A es necesaria para que se cumpla la condición B. Y con estos dos diagramas podemos obtener la respuesta. Fíjate que se nos dice que determinemos si la condición A es necesaria y suficiente para B. Relacionamos A con B. Veamos en este primer diagrama. Se nos dice que A es suficiente para B y en el segundo diagrama que A es necesaria para B. Por lo tanto, ponemos nuestra respuesta. La condición A es necesaria y suficiente para que se cumpla la condición B. La condición A es necesaria, observa, para que se cumpla B, y la condición A es suficiente para B. Eso es lo que hemos colocado en la respuesta. Y con esto finalizamos la solución del problema del literal A. Pasemos al literal B. En el literal B se nos plantean dos condiciones. La primera condición, que el triángulo es equilátero, y la segunda condición, que el triángulo tiene tres ángulos de igual medida. Para visualizar el problema de mejor manera, vamos a dibujar un triángulo equilátero y vamos a dibujar un triángulo que tiene tres ángulos de igual medida. Advierte que el único triángulo que tiene sus ángulos de igual medida es el triángulo equilátero. Entonces ya estamos listos para hacer el correspondiente análisis. Para el análisis utilizamos las dos proposiciones, si A entonces B y si B entonces A. Analicemos la proposición si A entonces B. Decimos, si el triángulo es equilátero, entonces tiene tres ángulos de igual medida. Si el triángulo es equilátero, entonces tiene tres ángulos de igual medida. Eso es verdadero, eso se cumple. Por lo tanto, esta proposición se cumple y decimos que A es suficiente para B y B necesaria para A. Analicemos la segunda proposición, si B entonces A. La proposición quedaría de esta manera. Si un triángulo tiene tres ángulos de igual medida, entonces es equilátero. ¿Será cierto que si un triángulo tiene tres ángulos de igual medida es equilátero? Ya dijimos que eso se cumple. Esta proposición es verdadera y se tiene por lo tanto que la condición B es suficiente para que se cumpla la condición A y la condición A es necesaria para que se cumpla la condición B. Y con estos diagramas podemos responder a lo que se nos pide. Determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. Relacionamos A con B. En el primer diagrama, A es suficiente para B y en el segundo diagrama, A es necesaria para B. Nuestra respuesta quedaría, la condición A es necesaria y suficiente para que se cumpla la condición B. Y con esto solucionamos el problema del literal B. Pasemos al literal C. En el literal C se nos dan estas dos condiciones. El triángulo es isósceles y el triángulo es equilátero. Dibujemos un triángulo isósceles y dibujemos un triángulo equilátero para relacionar de mejor manera las dos condiciones. Y para el análisis utilizamos nuevamente las dos proposiciones, si A entonces B y si B entonces A. Veamos la primera proposición, si A entonces B. Quedaría de esta manera. Si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero. Si un triángulo es isósceles, entonces es equilátero. Esa condición no se cumple. De este diagrama obtenemos esta información. La condición A no es suficiente para que se cumpla la condición B. La condición B no es necesaria para que se cumpla la condición A. Veamos esta información en los triángulos. Ser isósceles no es suficiente para ser equilátero, ¿de acuerdo? Y ser equilátero no es una condición necesaria para ser isósceles, porque para ser isósceles solamente se necesitan dos lados de igual longitud. No se requiere ser equilátero para ser isósceles. Hay triángulos que son isósceles y no son equiláteros. Entonces el diagrama se aplica perfectamente a estas dos condiciones. Analicemos la segunda proposición. Si B, entonces A. La proposición quedaría de esta manera. Si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. Si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. Esa proposición ya dijimos anteriormente que es verdadera. Si un triángulo es equilátero, también cumple ser isósceles. Por lo tanto, la proposición se cumple. Y también se cumple que la condición B es suficiente para la condición A y la condición A es necesaria para la condición B. Veamos esta información en los triángulos.
ser equilátero es condición suficiente para ser isósceles. Se cumple esta primera condición. Y ser isósceles es una condición necesaria para ser equilátero. Esto también se cumple, porque si un triángulo no es isósceles, sería escaleno, y un triángulo escaleno no es equilátero. Bien, esta explicación solamente la agrego para que observes que los diagramas cumplen perfectamente el análisis de las dos condiciones. Entonces, con estos diagramas ya podemos obtener la respuesta. Nuevamente advertimos que se nos relaciona la condición A con la condición B. A necesaria y suficiente para B. Y tenemos acá que A no es suficiente para B y aquí tenemos que A es necesaria para B. Entonces ponemos como respuesta la condición A es necesaria pero no suficiente para que se cumpla la condición B. Observa, A es necesaria, aquí tenemos A necesaria, pero no suficiente. Aquí tenemos que A no es suficiente para que se cumpla la condición B. Y con esto finalizamos la solución del literal C. Pasemos al literal D. En el literal D se nos presentan estas dos condiciones. El triángulo es rectángulo y el triángulo es equilátero. Dibujemos un triángulo rectángulo y dibujemos un triángulo equilátero como condición A y condición B. Y nuevamente, para hacer el análisis lo hacemos a partir de las dos proposiciones. Si A, entonces B, y si B, entonces A. La primera proposición, si A, entonces B, nos quedaría de esta manera. Si un triángulo es rectángulo, entonces es equilátero. Advierte, si un triángulo es rectángulo, es equilátero, esa proposición no se cumple. Y tendríamos entonces que A no es suficiente para B y que B no es necesaria para A. Bien, con esto ya completamos la proposición si A, entonces B. Veamos la segunda proposición, si B, entonces A. La segunda proposición quedaría de esta manera. Si un triángulo es equilátero, entonces es un triángulo rectángulo. Veamos, si un triángulo es equilátero es rectángulo, tampoco se cumple. Entonces decimos que esta proposición no es verdadera y tendríamos que B no es condición suficiente para A y que A no es condición necesaria para B. Y teniendo estos dos diagramas podemos obtener la respuesta. Determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. La respuesta quedaría de esta manera. La condición A no es necesaria ni suficiente para que se cumpla la condición B. Esta información la obtenemos de los diagramas. Observa que A no es suficiente para B y A no es necesaria para B. Y con esto finalizamos la solución del literal D. Vamos a resolver un segundo problema. El segundo problema dice así: elabora enunciados sobre condiciones necesarias y suficientes. En este caso nos dan libertad que nosotros elaboremos enunciados y los relacionemos de la manera como lo estamos trabajando en esta clase. Entonces vamos a poner estos enunciados. Estos enunciados yo los he colocado a partir de información que ya trabajamos en los temas anteriores. La primera condición: el polígono es un pentágono. Vamos a dibujar un pentágono y como no se nos dice si es regular o irregular, dibujamos un pentágono cualquiera, en este caso un pentágono irregular. Y la segunda condición nos dice que la suma de los ángulos externos del polígono es 360 grados. Vamos a dibujar este polígono y vamos a indicar todos sus ángulos externos. Aquí tenemos. Y tendríamos la condición A y la condición B representada de manera gráfica. Enseguida escribimos las dos proposiciones que vamos a analizar. Si se cumple si A, entonces B, y si se cumple si B, entonces A. Iniciamos con esta proposición, si A, entonces B. Construimos la proposición de esta manera. Si el polígono es un pentágono, entonces la suma de los ángulos externos del polígono es 360 grados. Eso ya fue demostrado. Ya demostramos que los ángulos externos de un polígono siempre suman 360 grados, no necesariamente de un pentágono, de todos los polígonos. Por lo tanto, esta proposición se cumple. Y así tendríamos que la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B y la condición B es necesaria para que se cumpla la condición A. Con este diagrama se puede observar que la condición A, ser pentágono, es condición suficiente para que la suma de los ángulos externos del polígono sea 360 grados. Es una condición suficiente. Y también tenemos que si la suma de los ángulos externos es 360 grados,
Es condición necesaria para que sea un pentágono, porque si la suma de los ángulos externos no fuera 360 grados, no estaríamos hablando de un pentágono, estaríamos hablando de otra cosa, pero no sería un pentágono. Ya se demostró que si A es condición suficiente para B, B es condición necesaria para A. Continuemos con la segunda proposición. Si B, entonces A. La proposición quedaría de esta manera. Si la suma de los ángulos externos del polígono es 360 grados, entonces el polígono es un pentágono. ¿Será cierta esa proposición? Esa proposición no es cierta. ¿Por qué? Porque si la suma de los ángulos externos de un polígono es 360 grados, el polígono podría ser cualquier polígono. Podría tener 6 lados, 7 lados, 8 lados, 4 lados, 3 lados, etc. Es decir, que la condición B no es suficiente para que se cumpla la condición A. Entonces esta proposición no se cumple y tendríamos que B no es condición suficiente para A y A no es condición necesaria para B. Con estos dos diagramas podemos poner la respuesta, pero advierte lo siguiente. En el problema se nos dice que elaboremos enunciados sobre condiciones necesarias y suficientes, pero en este caso no se nos pide que relacionemos A con B o B con A. Entonces vamos a poner las dos condiciones. Vamos a relacionar primero A con B. Tendríamos que la condición A es suficiente pero no necesaria para que se cumpla la condición B. Esa relación de A con B la podemos identificar en los dos diagramas. A es suficiente para B, pero A no es necesaria para B. Aquí tenemos A es suficiente, pero no necesaria para B. Y la relación de la proposición B con la proposición A nos quedaría de esta manera. La condición B es necesaria, pero no suficiente para que se cumpla la condición A. Esto se puede ver en los diagramas. B es necesaria para A, pero B no es suficiente para A. Aquí tenemos B es necesaria, pero no suficiente para A. Y con esto ya solucionamos este primer problema. Vamos a construir un segundo problema. En el segundo problema planteamos dos condiciones. La primera condición, AD es mediatriz de la base de un triángulo isósceles. Y en la condición B, AD es bisectriz del triángulo isósceles. Vamos a construir esta condición. Un triángulo de vértices ABC, donde el segmento AD es mediatriz del lado BC. Observa que tenemos el ángulo de 90 grados y D es el punto medio del segmento BC. Y tenemos aquí que el lado AB es igual al lado AC. Vamos a construir un triángulo para la segunda condición. Nos dice que AD es bisectriz del triángulo isósceles. Aquí tenemos el triángulo isósceles ABC. Aquí tenemos los dos lados de igual longitud. Y tenemos que el segmento AD divide al ángulo CAB en dos ángulos iguales. Aquí tenemos una mediatriz y aquí tenemos una bisectriz. Entonces ya estamos listos para hacer el análisis. Vamos a analizar las dos proposiciones, si A entonces B y si B entonces A. La primera proposición nos quedaría así. Si AD es mediatriz de la base de un triángulo isósceles, entonces AD es bisectriz del triángulo isósceles. Ese es un teorema que ya fue demostrado. Ya fue demostrado que la mediatriz de la base de un triángulo isósceles es bisectriz del ángulo que se opone a ese lado. Entonces esta proposición se cumple y por lo tanto A es condición suficiente para B y B es condición necesaria para A. Analicemos la segunda proposición. Si B, entonces A. Si AD es bisectriz del triángulo isósceles, entonces AD es mediatriz de la base de un triángulo isósceles. Esto también ya fue demostrado. Si AD es la bisectriz de este ángulo del triángulo isósceles, el ángulo que se encuentra entre los lados de igual longitud, entonces esa bisectriz corta al lado BC en su punto medio. Por lo tanto, esa bisectriz es mediatriz del triángulo isósceles. Entonces, esta proposición también se cumple y tendríamos que B es suficiente para A y A es necesaria para B. Ya teniendo los dos diagramas, ponemos la respuesta. La condición A es suficiente y necesaria para que se cumpla la condición B. La condición A es suficiente para B y la condición A es necesaria para B. Y también tenemos que la condición B es suficiente y necesaria para que se cumpla la condición A. Tendríamos que la condición B es necesaria para A y la condición B es suficiente para A. Y con esto completamos la solución del segundo problema. Vamos a plantear un tercer problema.
Este tercer problema no tiene que ver con triángulos, sino que tiene que ver con enunciados que relacionan dos condiciones de esta manera. La condición A, llueve, y la condición B, mi patio se moja. Ponemos nuestros diagramas para el análisis, si A entonces B y si B entonces A. Construimos la proposición si A entonces B. Aquí tenemos si llueve entonces mi patio se moja. Observa, si llueve entonces mi patio se moja. ¿Esta condición será verdadera? ¿Será cierto que si llueve entonces mi patio se moja? Esta es una afirmación que se cumple, porque es condición suficiente que llueva para que el patio se moje. Entonces escribimos que es una condición suficiente que llueva para que mi patio se moje. Esto no es necesario escribirlo, solamente es necesario hacer el análisis. Pero dejo esta información para que recuerdes por qué esta proposición se cumple. Entonces tendríamos que esta proposición, si A entonces B, se cumple y la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B y la condición B es necesaria para que se cumpla la condición A. Luego tenemos la segunda proposición, si B entonces A. Veamos, la segunda proposición quedaría, si mi patio se moja, entonces llueve. Ponemos eso, si mi patio se moja, entonces llueve. Esta proposición no se cumple. Un contraejemplo sería, mi patio se moja también cuando lo riego con una manguera. Entonces decimos que esta proposición no se cumple y tendríamos que la condición B no es suficiente para que se cumpla la condición A y la condición A no es necesaria para que se cumpla la condición B. Y pondríamos nuestra respuesta de esta manera. La condición A es suficiente pero no es necesaria para que se cumpla la condición B y la condición B es necesaria pero no suficiente para que se cumpla la condición A. Esta información la obtenemos de estos dos diagramas. Bien chicos, con esto finalizamos los problemas que se nos plantea en el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. En el cuaderno de ejercicios se nos plantean estos dos problemas de repaso. Y los problemas correspondientes a esta clase son estos dos. El primero, en las siguientes condiciones sobre triángulos, determina si la condición A es necesaria y suficiente para B. Nos dan tres literales con los cuales podemos practicar los diagramas que te he enseñado en esta clase. Y el problema 2 nos dice, elabora enunciados sobre condiciones necesarias y suficientes. Ya te mostré tres ejemplos de cómo elaborar esos enunciados. Te sugiero que los construyas primero de la forma si A, entonces B. Y cuando ya tengas el enunciado, copia la parte que sigue a continuación de si, le llamas A. Y luego copia la parte que sigue a continuación de entonces y a eso le llamas B. Y de esa manera tendrías las dos proposiciones para poder trabajar. Advierte que no se indica una cantidad de enunciados, pero como se nos dice que elabora enunciados, está en plural, eso significa que son por lo menos dos. Bien jóvenes, con esto finalizamos la clase. Si la clase te sirvió para aclarar dudas, regálame un like, activa la campanita, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.